por eso se llaman laboratorios también, porque son cosas que no hemos visto, pero que ustedes saben, pues a lo mejor de otras materias, entonces por eso ustedes van a experimentar y a proponer. Luego lo vamos a resolver, ya que lo entreguen, nosotros lo vamos a resolver. No estoy seguro si el viernes, ahí tengo que ver cómo vamos en temas y esto, pero si vamos bien, el viernes haremos ese espacio para revisar y esto, ¿no? Entonces, lo que te sugiero es que le veas a los datos por todas las aristas que puedas, le trates de dar sentido a la información y con eso puedas aplicar algún modelo de los que conoces y puedas responder a las interrogantes, ¿no? Vale, esa era una. Y la otra pregunta que tenía es que o sea, el problema, el laboratorio dice que la reserva es 10% la pérdida esperada. Sí. O sea, ¿esa es toda la reserva? Porque a la hora de calcular la suficiencia, pues sale una cositita, entonces me causa ruido. O estoy ignorando una parte de la reserva. O lo estoy haciendo mal. Este, Mira, la lógica es la siguiente. A ojo de buen cubero, alguien determinó generar una reserva. ¿Qué pasa? La pérdida esperada, tú ya sabes que la vas a perder, entonces ya la tienes. Es parte del costo, ¿no? O sea, eso es lo que hacen las instituciones. Las pérdidas esperadas son costo, ya, eso sabemos que lo vamos a perder. Entonces ese dinero ya lo tienes ahí como parte de la operación, pero lo que no tienes es cuando ese costo se supera. Ellos así como criterio, ¿no? Regla de dedo, lo que sea, dijeron, pues el 10%. Entonces hay un 10% que cuando esa pérdida esperada es mayor, pues toman esa parte del 10% para contener la pérdida. Y pues ahí es donde viene la pregunta, pues eso funciona, es suficiente, no es suficiente, ¿qué pasa? Ya, ya. Sí, porque al principio yo lo había interpretado como muy literal de que, no, pues es que eso es todo de la reserva, es todo lo que tenemos guardado. Entonces a la hora de calcular la suficiencia yo decía, pues es que Sí, no, no te da, hay sí, algo no te raro, da, pero ya, sí, esa ya con sería lo la que dice lógica. ya me... Sí, perfecto. Vale, sí, esas eran mis dudas. Gracias. No, ¿de qué? Muy bien, estaba saludando Consuelo. Hola, Consuelo. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Consuelo, ¿a ti te llovió? ¿No te llovió? No, por aquí no llovió. No llovió, súper. ¿Por dónde andas tú? ¿En Álvaro Obregón? Ah, ok. Fíjate, y está Sí. esto, en la zona ahí, donde le llovió a Rodrigo, no puedo creer, pero bueno, así pasa. Víctor, hola Víctor, Hola, profe, ¿cómo está? hola, bien, ¿tú qué tal? Todo bien, gracias. Ay, te oigo muy bajito. No sé, ¿ahí escucha mejor o sigue así medio? No, sí, te escucho así como en el túnel del tiempo. Y ahí no sé por qué sea eso, una disculpa, voy a checar mi micrófono. Ah, no, sí, olvídalo, luego me cuentas. Te escucho lejos, lejos, lejos. Andrea, hola Andrea. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Shareni, hola, buenas tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Alberto, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal, Pablo? Todo bien, todo bien. Eso. ¿Te llovió? Sí, un poco antes del examen de álgebra. Órale. Examen mojado, chispas. Está bien. Diego Ramos, hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Jimena, hola Jimena. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Eli, hola Eli. Hola, profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo, Alba, hola. ¿Qué onda, profe? Ya nos habíamos saludado, pero hola, ¿cómo está? Ah, perdón. No importa, otra vez. Ah, de nuevo, sin problema. Está bien. Carlos, perdón, Carlos, hola. Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, bien, bien, bien. Qué bueno. ¿No se mojó, profe? No, a mí, o sea, pero me salvé. Y luego salió el sol. Sí, sí, esto, exacto. Que venía la nube, se fue, salió el sol, ahorita está otra vez nublado, pero no llueve. Bueno, Y nada más para espantar. exacto, nada más espanta. Así es. Muy bien. Bueno, pues estamos, el, el tema del bar es lo que vamos a continuar. Y ahí en la lógica de lo que estábamos platicando, la clase anterior, pues hablamos del bar normal, el delta normal. Y Profe, estuvimos, perdón. Lo que pasa es que no escuché si dijo mi nombre. Estaba uy, aquí, pero. sí, Cami. Te dije al Ay, principio y no me pelaste. Yo dije, sí. bueno, esa Cami está, No, es que se estaba escuchando, pero la verdad es que aquí se me fue la señal y dije, no sé si dijo mi nombre o no, y ya no escuché. Luego dijo la siguiente persona, entonces dije, no sé si dijo el mío o no. Perdón. sí, Cami, eras tú. Sí, sí, Ay, lo fuiste la siento. segunda, tercera. Ay, no, qué pena, lo siento, profe. Perdón por interrumpirla. No te preocupes, sí se entiende que luego estas cosas fallan, no siempre. Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, pregunta para quien quiera responder. ¿Qué diferencia hay entre el VAR delta normal y el VAR normal? ¿Cuál es la diferencia? No, nadie. ¿Eh? A ver, dime, Carol. Sí. La diferencia que existe cuando uno dice el VAR delta normal o solo decir el VAR normal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La, el cálculo es igual, pero hay una diferencia técnica importante. A ver, vamos con Luis Antonio. Dime, Luis Antonio. Uno asume linealidad, ¿Ok? no me acuerdo bien cuál, creo que es el delta, el que asume Ajá. linealidad y el otro no. Ok. Sí. Esa es una parte ahí importante. Hay un supuesto de linealidad, sí, y ese es el delta normal. El normal no lleva ese supuesto, sí, es una cuestión. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ahí vi que en el chat puso Carol, sí, por ahí va. Entonces, ¿alguien más me puede dar una explicación? Porque en general luego lo dicen así como si fueran sinónimos, porque el cálculo es igual, ¿no? La técnica de cálculo es igual, pero no, técnicamente no es lo mismo porque tiene una implicación diferente. Entonces, a ver, David, dime, David. Pues el delta normal es como para carteras con derivados, ¿no? Sobre todo opciones, ¿no? Donde entran las griegas, justamente. Y justamente ayuda a analizar ese tipo de activos más complejos, a diferencia del Ok, normal,
que no Ujú. es tan habitual en carteras con derivados, mucho menos con opciones, justo. Ok, ok, ahí va, tiene que ver, porque precisamente en las opciones aparece la delta es una griega, y se basa el cálculo en esa delta, y ahí hay un efecto linealidad como nos decían, entonces por ahí va, por ahí va. A ver, vamos con Eli, dime Eli. Este, me parece que la delta normal se basa en la matriz de varianza-covarianza y la Ajá. normal no. Ok, sí, esa es una parte también importante. Hay una base central que es la matriz de varianza, covarianza en el delta normal, sí. El normal no tiene ese efecto, aunque sí se requiere. Vamos bien por ahí. Diego Ramos. Ah, sí. Bueno, es que yo lo vi más como que el delta es como que nada más ve como el activo al final, ¿no? Nada más, como que el rendimiento. Y el delta Ajá. como que sí lo va calculando como que por movimientos, ¿no? Para eso la O- delta como que va como que siendo más preciso, ¿no? Porque va lo siendo como más, como los cálculos como más chiquitos, más, algo así. ok, por ahí va, sí, tiene un efecto infinitesimal. Ah, por ahí va, por ahí va. Está bien. Diego Díaz, dime. Bueno, nada más como digamos, porque creo que nadie lo ha dicho como tal, así, por la parte de, o sea, se mencionó que se ocupa la matriz de varianza covarianza y tal, pero es que creo yo que la diferencia sustancial es que, pues bueno, en el o sea, en el bar delta normal, o sea, el riesgo se supone que se distribuye como una normal multivariada. Y pues en el bar no, o sea, y el bar es un concepto. El bar delta normal es pues una metodología para obtener, ¿no? Ese es como, creo que Ahí la vas. diferencia de fondo. Exactamente, ahí vas, ahí vas. Ese es el elemento clave. Este, son dos métodos que al final usan las mismas fórmulas. Entonces, pues parecerían sinónimos y en la literatura ustedes se lo pueden topar como si lo usaran indistintamente, pero no, técnicamente son dos cosas separadas que convergen a una misma expresión. Cuando delta normal, lo que estamos diciendo es que existe una convergencia a la normal conocida y usando esa convergencia podemos calcular el VAR. Esa idea es de la estadística, en la estadística así se llama el método, delta normal. Y básicamente es una sucesión converge a la normal. Si yo tengo una función que depende de pues esa función también converge a la normal. Ese es el método delta normal. Y en las opciones, que fue el primer ejemplo que por ahí pusieron, pasa eso si hay movimiento browniano detrás. Entonces, el precio de un activo tiene movimiento browniano, ese movimiento browniano tiene una distribución normal. Entonces, si yo quiero calcular una opción sobre un precio accionario, como el precio accionario tiene un movimiento browniano, ahí hay una convergencia normal. Entonces, esa convergencia normal me puede servir para estimar el VAR de la opción y es una técnica delta normal. Es muy conocida. También se puede usar en los bonos. Si hay una tasa que tiene distribución normal, el VAR en el bono se puede aproximar usando la duración y entonces ahí tendríamos un método delta normal. Esa es la idea, esa es la idea. Ahí no hay que probar normalidad. Si sabemos que hay convergencia normal y aprovechamos esa convergencia, ahí no hay que probar normalidad y es una técnica delta normal. El VAR normal es suponer que las pérdidas se distribuyen como una normal y entonces usar la normal para estimar el cuantil de la pérdida. Es diferente la idea. Las fórmulas van a ser las mismas, porque al final estamos llegando a la normal. El punto de partida es diferente y ahí hay que probar que existe normalidad, porque si no, no sería válido el VAR. ¿Sale? ¿Se entiende mejor?
más o menos. Es un tema, pues que hay que ir entendiendo, sobre todo porque la gente abusa del VAR y del concepto normal y hay ciertas situaciones donde hay que tener cuidado. Dime, Iñaki. Bueno, no es respecto al bar, pero un compañero creo que está en la sala de espera. No sé si Está, lo... está esperando, mira, acabo de dejar entrar, deja reviso si me quedó alguien pendiente. Pues al parecer no, pero bueno. Gracias, Vale. Iñaki. No, gracias a usted, profesor. Muy bien, bueno, entonces ese dato es un dato importante. Los financieros abusan mucho de los conceptos de normalidad y pues se oye muy elegante. No es que use un bar delta normal, pues a lo mejor no fue así, ¿no? Entonces nosotros somos más técnicos, conocemos mejor las distribuciones, las ideas estadísticas, debemos hacerlo, usarlas con propiedad, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir bar delta normal que decir bar normal. Tienen implicaciones diferentes, aunque la fórmula va a ser la misma, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Hoy la idea es de que entendamos otros conceptos ligados al bar importantes, sobre todo a estos bar técnicos. Espero yo que veamos la T, la normal, con unos detalles, y la log normal, ¿no? Hay y uno puede estar intentando varias, pero también tiene que tener el sentido de hacia dónde intentar, porque pues la verdad es una búsqueda compleja, encontrar cuál puede ser la distribución detrás del bar, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿algún tema, pregunta, duda que haya por ahí? No. Ok, bueno, entonces voy a la presentación. Vamos a ver dónde nos quedamos sobre el bar. Y, y seguimos comentando. A ver, entonces, ahí voy. Muy bien, bueno, pues siguiendo esta lógica del VAR, el VAR paramétrico se refiere a que suponemos una distribución paramétrica. En este caso, vamos a suponer normalidad. Y va a ocurrir que como el VAR bajo la normal es un cuantil, pues básicamente es desestandarizar la variable aleatoria y por lo tanto se ve así, media más desviación por el cuantil normal a la probabilidad deseada. Esa sería la expresión formal del VAR. Pero viene aquí un detalle interesante y que a veces cuesta trabajo entender, porque cuando se ven las fórmulas del VAR solo se usa esta parte y no se usa la media. Y la pregunta es por qué si formalmente el VAR es un cuantil y pues al despejar ese cuantil, pues la fórmula formalmente lleva la media. Bueno, ocurre, esto es importante, que cuando hablamos de pérdidas, la media de, por ejemplo, los rendimientos seguramente es positiva para algún activo. Y nosotros estamos buscando la pérdida con determinada probabilidad. Entonces, se va a dar que hay un juego de signos y digamos que hay una combinación positiva y negativa
y esa se reduce. Y eso genera un efecto que para la idea de lo que es el VAR, que es crear un fondo, no es apropiada. Entonces surge un concepto que se llama el VAR relativo y el VAR absoluto. Gráficamente es un poco más fácil entender qué implica cada una de estas cosas. Entonces, miren, ahí está puesta la distribución. Miren, vamos a analizar esta de aquí. Aquí está la distribución de las pérdidas y de las ganancias. Entonces podemos ver que aquí estaría, por ejemplo, el rendimiento esperado, ¿no? Y nosotros queremos ver cuáles son las pérdidas. Las pérdidas están ubicadas aquí con la izquierda. Entonces, pues buscamos que esta probabilidad sea el famoso alfa, ¿no? Y si entonces queremos saber este punto que está aquí, ese punto que está aquí, pues es esta expresión, tal cual como dice la teoría matemática, media más sigma por el inverso en la distribución normal a la probabilidad, ¿no? Y aquí está puesta la descomposición. La distancia del eje de las Y hasta el valor moda de la densidad normal, pues eso es mu, ¿no? Y el efecto que estamos midiendo desde la media hasta la pérdida, eso es el efecto desviación por el cuantil. Esto lo podemos ver mejor aquí en esta, donde está la normal, pues en cero, ¿no? Ubicada con media cero. El cuantil, pues esa distancia es esta, ¿no? Entonces, esa es la que está ahí reflejada. Entonces, por eso no usamos esta expresión y la que usamos es esta, porque queremos la distancia desde la media hasta esa pérdida extrema y esa distancia está dada por esta cantidad. Entonces, aunque formalmente el VAR es esta cantidad, lo que vamos a usar como VAR es esta expresión, porque así, pensando en el ejemplo que estábamos platicando de que la pérdida esperada sería la mu, pues esa ya la tenemos considerada. Lo que queremos crear es un colchón que cubra todas esas pérdidas que van a ser mayores a las esperadas, es decir, todas estas, hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, hasta ese cierto nivel sería esto. Esta cantidad es la que queremos nosotros como reserva. Ah, pues esa cantidad es esto que está aquí. Entonces, matemáticamente, un concepto que se llama VAR relativo y VAR absoluto. Cuando yo mido la distancia que existe del cero hasta el punto de la pérdida que yo estoy estableciendo, esa medida es una medida absoluta, porque es respecto del cero. Esa es esta cantidad que corresponde con la idea técnica del cuantil. Bueno, esa no la vamos a usar, ese sería el VAR absoluto. Yo lo que quiero es el VAR relativo, que se mida la distancia relativa de la media. Entonces, esa distancia se llama VAR relativo. Y obviamente, entre ambas, la relación es que solo es la media, la distancia que hay entre una y otra, ¿no? Esa es la idea del VAR absoluto y el VAR relativo. Y pasa en las distribuciones que tienen estas formas de localización. Tiene un parámetro de localización y entonces ese traslado genera que en forma absoluta, que eso es lo que hace el cuantil, la expresión en forma absoluta, no nos sea útil para los fines de crear la reserva. Bueno, este dato es muy importante porque si no, estamos estimando o subestimando la reserva que queremos crear a través del VAR. Otra gráfica para ver esta idea entre el VAR relativo y el VAR absoluto, pues sería simplificar las anteriores y ponerlo así.
La distancia hasta el cuantil respecto a la media, eso es bar relativo. La distancia del 0 a cuantil, eso es bar absoluto. El que usamos para las tablas, ¿no? De la normal y todo eso es el absoluto, pero el que nosotros queremos es el bar relativo. Por eso solo nos quedamos con la expresión de la desviación, y por eso pues, lo que decían de que la matriz de varianza-covarianza es muy importante, pues sí, porque la desviación es lo que representa la matriz de varianza-covarianza. Bueno, luego hay que tener cuidado por el efecto de los signos, eso también puede crear errores. El cuantil es negativo, entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso, porque si no podemos recrear algo que no es apropiado. Por ejemplo, aquí está esta expresión. Esto no tendría interpretación si usamos mal los signos. Entonces, ahí hay que tener cuidado también con eso de reconstruir el bar relativo y el bar absoluto si no tomamos en cuenta apropiadamente el efecto de los signos, ¿no? Esos detalles después lo veremos con números, ahí con números es un tanto más sencillo. Bien, por otro lado, si usamos la técnica delta normal o el bar normal, que es un bar paramétrico, bueno, pues como ya está puesto ahí el supuesto de normalidad, podemos jugar con ciertos resultados que ya tenemos de la estadística, y uno de esos resultados es el de crear intervalos de confianza. Y precisamente ahí en la parte estadística surge un resultado donde sabemos que esta expresión basada en la desviación, bueno, la varianza muestral y la varianza poblacional tiene una distribución G cuadrada. Entonces podemos crear un intervalo de confianza al 95% o a otro nivel de confianza, ¿no? Basados en la G cuadrada. Y eso nos da el resultado interesante de que podemos crearle un intervalo de confianza a la varianza. Entonces, si trabajamos esa expresión y despejamos la varianza, generamos este intervalo de confianza para la varianza. Este es un resultado clásico de la estadística. Bueno, ese resultado lo podemos convertir en desviación, y entonces, como la desviación es la carnita central del bar, ¿no? Nada más que ahí esa desviación pues no es conocida porque sería la desviación poblacional. Bueno, pues podemos usar esa idea y multiplicamos por el cuantil de la normal y queda esta expresión, y lo que genera esta expresión es un estimado de intervalo de confianza para el bar. Así que esa es una propiedad interesante en el paramétrico normal o en el bar delta normal, porque podemos construirle un intervalo de confianza al bar. Y pues eso pues, todavía nos da mayor certeza de cómo estamos midiendo el riesgo, ¿no? Bueno, otro efecto importante. Esto no pasa para el delta normal, porque el delta normal supone que hay convergencia a la normal y se aprovecha esa convergencia. Bueno, en el caso del bar paramétrico normal, sí hay que probar que haya normalidad. Si no, pues nuestra estimación no sirve de nada. Y ahí lo que se hace es aprovechar que la normal tiene básicamente la propiedad de que se explica solo con media y con varianza. Ya los siguientes momentos, tercero, cuarto, quinto, todos los demás no hacen sentido en la normal, porque básicamente la normal es simétrica, entonces su asimetría vale 0 y su kurtosis vale 3, el exceso de kurtosis vale 0. Así que esas métricas básicamente nos pueden servir para saber si estamos hablando de una normal o no. ¿Qué es lo que se hace? Se utilizan estimadores muestrales de media, de varianza, de
el coeficiente de asimetría y del coeficiente de kurtosis. Bueno, en este caso es exceso de kurtosis. Estos son los estimadores muestrales de esos, ya que los poblacionales son pues mucho más sencillos, ¿no? Son estos. Esos son los estimadores poblacionales. Cuando las muestras son grandes, da lo mismo si usamos los del lado izquierdo que son muestrales o los del lado derecho que son poblacionales. Pero bueno, ¿qué es lo que encontraron unos teóricos por ahí? Bueno, pues que estos estimados de coeficientes tienen distribución normal. El coeficiente de asimetría se distribuye como una normal y el coeficiente de kurtosis también. Eso lo encontraron por ahí los estadísticos. Y hay dos famosos, Jarque y Vera, que dijeron, oye, ¿por qué no combinamos esta idea en una sola prueba estadística que se llama así, la prueba Jarque-Vera? Entonces, si esto es normal y lo elevas al cuadrado y lo sumas, pues es una G cuadrada de 2 grados de libertad. Ah, bueno, pues eso lo podemos usar como prueba para ver si hay normalidad o no. Entonces, esto es muy común. Lo primero que se hace para entender el VAR es decir, bueno, vamos a ver si es normal. Si es normal, ya lo hiciste, todo es muy fácil. Si no, pues a buscar qué posibilidades puede ser, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra ruta de acción. Y básicamente lo primero que hay que probar es la normalidad. La prueba que hay que usar es la Jarque-Vera. Hay otras, se pueden usar otras. La Jarque-Vera, la verdad, es bastante práctica. Bueno, ¿qué pasa si no funciona la normal? Bueno, pues usemos un pariente cercano como hace la estadística, ¿no? La prueba estadística con muestras pequeñas es una T. Ah, pues ¿por qué no usamos una T? Entonces, eso también se usa bastante. Solo que la T es un poco engañosa, tiene truco. La T que usamos en la estadística es una versión de la T que cumple precisamente con las características que se necesitan en la estadística, que básicamente es de media cero y que pues tiene una cola más amplia por el error muestral. Y básicamente esa cola más amplia está en función de la libertad. Y regla práctica que todo el mundo sabe es que cuando los grados de libertad son mayores a 30, pues prácticamente ya tienes a la normal, ¿no? Esa es la que está ahí. Esa densidad que ustedes ven ahí, esa es la T clásica de la estadística. Esa T clásica de la estadística no nos va a servir. ¿Por qué? Pues porque tiene media cero y los riesgos no tienen media cero, así que esa no nos va a servir. Por lo tanto, tenemos que usar la T, pero ajustarla como se hace con la normal. Vamos a desestandarizarla, por así decirlo. Y lo que hacemos es agregarle un parámetro de localización y agregarle un parámetro de escala. Es decir, plantear esta distribución se conoce como la T de 3 parámetros. Es decir, tiene media, mu, bueno, no tiene media mu, es parámetro de localización mu, parámetro de escala sigma y los grados de libertad B. Esa se conoce como la T de 3 parámetros. Pero precisamente viene esa pregunta ahí importante, ¿no? Oye, pero yo quiero que tenga cierta media y cierta varianza. Así que hay que hacerle unos truquitos a esta distribución, ¿vale? Bueno, antes de ver esa distribución a la que le vamos a hacer ciertos truquitos para poderla usar y estimar el VAR, hay que entender algo que tiene que ver con la T. La T, a diferencia de la normal, tiene leptocurtosis. Y esa leptocurtosis es muy útil para las pruebas estadísticas, pero para el VAR puede tener problemas, puede ser problemática y tal vez esta gráfica nos ayude a entender el problema de la leptocurtosis. Gráficamente ahí tengo una normal en verde y una T en negro. No exactamente una T, ahí básicamente dice es una curtosis positiva. O exceso de curtosis
positiva. Y entonces esa es leptocúrtica. ¿Por qué se llama leptocúrtica? Lepto viene de que es delgada, entonces el cuerpo de la distribución es delgado y eso lo que va a hacer es que las colas son gordas. Bueno, en esta podemos ver ahí las estimaciones del VAR. En negro están el VAR leptocúrtico y en verde está el VAR normal y está puesto a diferentes confianzas. A ver, me voy a hacerles, a ver si se deja. Ay, a ver si quieren. Déjenme, hago zoom, a ver si quiere. Profe, perdón. Sí. Me voy a meter en otro dispositivo en la clase si me da chance de pasar. Ah, claro, sin problema. Adelante, Fer. Gracias. No me está dejando hacer zoom. Bueno, miren, más o menos ahí espero que lo puedan apreciar. El VAR, que está en negro, el que está más a la derecha en negro, ese VAR, si se fijan, está al 5% de confianza o al 95%, bueno, al 5% de significancia, al 95% de confianza. Y el que le sigue es en verde, sería el equivalente al 95% de confianza de la distribución normal. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que cuando hay leptocurtosis, para ciertos valores de confianza, la distribución leptocúrtica va a arrojar valores más pequeños de VAR que lo que la hace la normal. Es decir, que ahí tenemos una subestimación del VAR si es si es leptocúrtica. Pero si usáramos el VAR normal, tendríamos una sobreestimación. Entonces, en esa zona, si usamos la normal, está bien, ¿no? Porque estamos generando una estimación de VAR más grande. El problema es que aumentemos la confianza, entonces la siguiente flecha verde es un VAR al 99% de confianza y la flecha negra que está a la izquierda es un VAR leptocúrtico al 99% de confianza. Entonces, ahí si usamos la normal va a subestimar el VAR cuando el VAR es más alto. Entonces, este es el tema delicado con la leptocurtosis, que en ciertos niveles de confianza, si usamos la normal en lugar de la distribución leptocúrtica, pues tenemos un colchón porque el VAR sobreestima, el VAR normal sobreestima el VAR real. Pero si nos vamos a un nivel de confianza más alto, pasa al revés. El problema es que nosotros no lo vamos a saber, ¿no? O sea, no vamos a saber en qué nivel de VAR pasa esto que se sobreestima o se subestima. Esto es delicado, ¿no? Esto es delicado porque representa dinero que se puede perder. Y la labor de nosotros, nuestra labor técnica, es buscar la mejor distribución de representación del VAR. Y por eso hay que tener cuidado con la normal, ¿no? Uno dice, bueno, es que usamos la normal porque es lo mejor que podemos, ¿no? Es la mejor aproximación. Pues sí, pero no siempre es la buena, ¿no? Y cuando hay leptocurtosis es un tema delicado. Bueno, eso es lo que hace la T. La T hace leptocurtosis y para confianzas altas, lo que va a hacer es que va a estimar un VAR más alto que la normal. Para ciertas confianzas no tan altas, lo va a subestimar. Eso va a pasar con la T. Entonces hay que tener cuidado y ese dato es muy importante. Bueno, siguiente elemento que vamos a platicar de la T es precisamente, yo quiero una T que tenga cierta varianza y cierta media. Entonces, para esto vamos a poner las diferentes variantes de la T. La clásica
solo tiene grados de libertad y se ve así, ¿no? Es la que veíamos en la primera lámina. Si le incorporamos parámetros de localización y de escala, se ve así. Y ahí pueden ver la varianza que tiene y la media que tiene. Al incorporarle el parámetro de localización, su media sí es la mu, pero su varianza no es la sigma. Así que se propuso en la literatura algo que se conoce como la T generalizada, que se ve así. Y esta T generalizada tiene la característica que tiene media mu y varianza sigma cuadrada. Y pues si se fijan, lo que se está haciendo es que se le está incorporando el efecto de la varianza que tiene nada más incorporar localización y escala, se le está incorporando en la transformación y esa se le conoce como la T generalizada. Así que esta nos va a servir para modelar precisamente lo que va a ser el bar. Esa es la que hay que usar. Esa es la parte técnica de la TED-Student, por eso a algunos no les gusta usarla porque es muy engorroso hacer todo esto. Y también el software no calcula la T generalizada en general. Entonces calcula la T y pues a mucha gente no se le da hacer esto de las transformaciones. De la T generalizada sale algo que se llama la T estándar, y la T estándar se ve así, que obviamente tiene media 0 y varianza 1. Y se ve así. Entonces, estas son las 4 clásicas de la T. Y pues eso confunde a muchos. Nosotros pues, lo que tenemos que hacer es no perdernos para poder estimar el VAR. Entonces, ¿el VAR cómo se va a estimar? Bueno, pues calculas que la pérdida tiene una distribución T generalizada de media mu y varianza sigma cuadrada. Por lo tanto, la pérdida tiene este comportamiento de transformación. Aquí la T que aparece ahí, esa es la T de Student clásica. Así que podemos usar las expresiones clásicas del cuantil. El cuantil, en este caso, pues, tiene efecto linealizador. Y el cuantil de la pérdida va a ser el cuantil de la T bajo esa transformación. Y aquí es la T clásica, esta que está. Así que no es tan difícil, ¿no? Por lo tanto, el VAR bajo la T se ve así. Y lo mismo que aprendimos en la normal, ese VAR es VAR absoluto. No queremos ese, porque como la pérdida es positiva, perdón, la pérdida es negativa y la ganancia que representa la media es positiva, pues va a generar ahí este efecto de distorsión que no queremos. Entonces no vamos a usar el VAR absoluto, vamos a usar el VAR relativo. El VAR relativo, por lo tanto, es este. ¿Vale? Esa es la idea de la TED-Student, es la misma de la normal, nada más aquí lo que juega un poco es que la T es un poco más complicada, es más técnica, ¿no? Si tenemos un portafolio, hay varios factores y todo. Lo que vamos a usar es una T multivariada. Esa T multivariada, básicamente, si extendemos la expresión, se vería así. Hay que usar la matriz de varianza-covarianza. El parámetro T son los ponderadores. Bueno, el vector θ son los ponderadores de los activos en el portafolio. Y esa sería la expresión. Es la misma, nada más ajustando el comportamiento multivariado, ¿no? Bueno, dato importante, en la normal se usa algo que se llama escalamiento. El VAR de un día puede servir para calcular el VAR de 10 días y lo que se hace es que se multiplica por la raíz de 10 por el efecto de la normal, la linealidad que hay, la varianza, ¿no? La varianza de un día, pues si la quieres para 10 días, pues la multiplicas por 10. Como en la normal usas la desviación, por eso es raíz de 10. Bueno, en la T hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esto porque la regla de escalamiento no va a funcionar igual. Ese es un detalle importante. Básicamente, sí lo podemos hacer, ¿no? O el VAR de un día, convertirlo a VAR de 2 días por la raíz de 2, ¿no? Pero
ahí hay que tener cuidado porque conforme vamos aumentando ese número de días, pues la T tiene este efecto de convergencia hacia la normal, así que la estimación va a fallar, va a fallar. Así que hay que tener cuidado cuando queremos aplicar la regla de escalamiento bajo la idea de la T. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se estima la T? Porque obviamente yo digo, bueno, mis datos a lo mejor son una T. ¿Cómo encuentro los parámetros de la T? Hay varias técnicas que se pueden usar. La más sencilla es usar la técnica de momentos para la T clásica. En el caso de la T clásica, la varianza y la kurtosis tienen estas expresiones teóricas, entonces la llevamos a las expresiones muestrales y lo que buscamos es un valor B que sea muy similar a ambas. Esa es la técnica para la T clásica usando técnica de momentos. Puedo usar técnica de máxima verosimilitud también, eso es posible. En realidad nosotros la que queremos es la T generalizada, entonces la T generalizada tiene media mu, varianza sigma y los grados de libertad. Ahí es más fácil, como la mu va a ser la media, pues lo igualamos a la media muestral. Como la sigma va a ser la varianza, pues lo igualamos a la varianza muestral. Y ya lo único que nos queda son el tema de la kurtosis para usarla y encontrar los grados de libertad. Entonces, si la despejamos, obtenemos esa expresión para los grados de libertad. Entonces, fíjense, para momentos es muy sencillo hacer la estimación de la T generalizada. Se puede usar máxima verosimilitud. Ahí para la máxima verosimilitud, pues hay varias técnicas y se recomienda que se usen rendimientos pues estandarizados para simplificar el proceso de estimación. Y pues ahí en general hay que usar un software, porque la expresión de verosimilitud no es nada sencilla y cuando se deriva aparece una función que se conoce como la digrama, que tampoco es nada fácil de calcular. Básicamente se requieren métodos numéricos y bueno, no está tan sencillo hacer máxima verosimilitud para la T generalizada. En cambio, para momentos es muy simple, ¿no? Bueno, esas son las características de la T. En resumen, vamos a usar la T porque ofrece una cola más amplia que la normal para confianzas altas por el efecto de la leptokurtosis. Lo que hay que hacer es jugar con la estandarización de una T clásica. Por lo tanto, no hay que perder de vista cuál es la técnica de estandarización. Cambia un poquitito con respecto a la normal por la forma en la que se comporta su varianza. Entonces, esas serían las expresiones y hay que usar no el cuantil directo, porque ese cuantil directo sería el var absoluto, hay que usar el var relativo o var en media y sería esta expresión final, ¿sale? Esa sería la lógica del T. Bueno, otra idea es, ¿y por qué no usar la log normal? Y ahí la log normal hace sentido porque pues tiene este efecto asimétrico, tiene una cola amplia. Lo único que no funciona ahí en la log normal es que pues, solo toma valores positivos. Ese es el único detalle. Precisamente cuando veíamos la presentación de la técnica delta normal, usar la log normal también es una técnica delta normal. Y eso lo veíamos porque si el rendimiento es normal y usamos rendimientos continuos, es decir, bajo una exponencial, entonces la exponencial de una normal es una log normal. Así que también la log normal puede venir de un método delta normal. Bueno, ¿por qué no lo hacemos directamente y paramétricamente suponiendo la log normalidad?
Bueno, si nos vamos por ese aspecto, pensando en que la cola, como es amplia, nos puede servir para modelar pérdidas grandes, hay que entender cómo interpretar esa cola. Bueno, la log normal básicamente es evaluar la normal del argumento, restar media y dividir entre desviación. Ahí están su primer momento o cumulante, que es la media, su segundo momento central o segundo cumulante, que es la varianza, y luego está el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. La log normal tiene una moda, que no es la media, ella está expresada, y básicamente lo que vamos a hacer es generar cuantiles de esa función de distribución. Bueno, como la log normal solo toma valores positivos y nosotros modelando y ganancias, pues tenemos que entender este efecto de los signos. Algo que podemos hacer es entender el efecto de la pérdida y ese efecto de la pérdida lo podemos modelar con esta expresión. Aquí está mi posición inicial y esta es mi posición final. Aquí precisamente esta R es normal, entonces esta ER es log normal. Esto sería básicamente una técnica delta normal, ¿no? Bueno, en este concepto, lo que va a ocurrir es que esta distribución es una log normal de 3 parámetros. Ahí estarían sus 3 parámetros. El parámetro de localización, el parámetro de media y el parámetro de desviación o de varianza. Bueno, esa sería la lógica de este comportamiento bajo la log normal. Ahora, la pregunta está, ¿y las pérdidas dónde se ubican? Cuando hablamos de la normal, pues tengo el signo positivo o negativo. En el caso de la log normal, pues todas son positivas, aunque sí tiene una cola izquierda, que es una cola finita, y tiene una cola derecha, que es una cola infinita. La cola izquierda no nos va a funcionar tanto porque no es una cola amplia, ¿no? Entonces vamos a ir por la cola derecha, que es infinita. Bueno, bajo esta lógica podemos ahora calcular el cuantil y básicamente hay que despejar y al despejar obtenemos que el cuantil se ve así, ¿no? Este va a ser el cálculo del VAR en la supuesto de la log normal. Ahora, esa expresión, si la analizamos, es un rendimiento bruto, porque precisamente lo que tiene de característica la log normal es que pues es un rendimiento que incluye capital e intereses. Así que para que sea solo el rendimiento neto hay que restarle pues el principal, que en este caso sería el 1, y la estimación del VAR se va a ver. Esta sería la lógica de cómo se va a estimar el VAR bajo el supuesto de la log normal. Esto se llama VAR porcentual, ¿no? Porque representa el porcentaje que se puede perder. Y cuando se quiere convertir a monetario, pues solo se multiplica por el valor de la posición inicial. Así que se puede escribir de esta manera. Noten, aquí dice más y es a la confianza 1 menos alfa, y aquí dice menos y es a la confianza alfa. Eso es por las propiedades que tiene la normal, de que es simétrica. Así que ambas expresiones son correctas. Bueno, esa es una parte. Aquí viene lo complicado. Algunos autores no usan la cola derecha, que es la infinita, usan la izquierda, porque pues del lado izquierdo están las pérdidas. Bueno, si se topan con eso, lo que va a ocurrir es que la expresión se va a ver así y la lógica de cómo es la distribución, que tiene un efecto de signo, simplemente es el signo y el contrario a la anterior,
Eh, Eso significa que la expresión se ve invertida, se ve así. Y por lo tanto, el VAR monetario se vería así. Algunos autores prefieren esto. Mi recomendación es las dos. Calculo la cola izquierda y calculo la derecha. La más grande, esa es la que uso como VAR, ¿no? Para que entonces pues tengamos una estimación prudencial, ¿no? Que sobreestime el VAR. Esa es una técnica práctica, ¿no? Bueno, en el caso de la log normal, si queremos estimar los parámetros, la técnica de momentos y la de verosimilitud son muy sencillas. La de momentos básicamente implica calcular el primer momento no central, bueno, el primer momento y el segundo momento no central. Y con eso se puede estimar la sigma y la mu. Y si usamos máxima verosimilitud, básicamente la mu es el promedio logarítmico y la sigma es la varianza logarítmica. Así que también por máxima verosimilitud es muy fácil, esa es una gran ventaja, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si no funcionó la normal, no funcionó la T y no funcionó la log normal como buenas distribuciones para modelar el VAR? Siguiente paso es intentar distribuciones que se usan en la actuaría, como cuáles, como la Weibull, como la Pareto, como la Gaussiana inversa. Todas esas se pueden intentar, ¿no? Ese es un camino. Ese camino aquí no lo tengo en la presentación, pero digamos que es básicamente esto, plantear el cuantil, encontrar los parámetros y hacer pruebas de que esa es la distribución correcta. Bueno, la literatura sugiere, porque eso se ha probado, que se utilice una distribución conocida como mezcla de normales. La mezcla de normales funciona en muchos casos, por eso es una de las sugerencias. El gran tema de la mezcla de normales que necesitamos criterios complementarios porque tiene muchos parámetros y ahí hay que aplicar un principio de parsimonia que pues si tiene muchos parámetros tiene que generar un mejor ajuste, si no, no se justifica el uso de tantos parámetros. Bueno, en el caso de la mezcla de la normal, básicamente lo que hacemos es usar el concepto de la estadística que se llama mezcla de distribución. Mezcla de distribución se puede ver de dos formas. Aquí la que estamos usando es una mezcla discreta. Esta mezcla discreta es, tomo densidades, las combino en una suma, donde los porcentajes de combinación son otra distribución, obviamente esa suma a 1, y eso equivale a una especie de suma de variables aleatorias. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que toda esa suma de variables aleatorias son normales. Curiosamente, aquí esta suma de normales no es normal, ¿no? Que eso es lo que sabemos, sumamos normales, pues es normal. No, aquí no. Aquí se da precisamente este concepto que es una mezcla de normalidad y esa mezcla de normalidad tiene unas propiedades muy interesantes. ¿Por qué? Porque puede tener, la normal es simétrica y básicamente es mesocúrtica. Bueno, si haces normales, es asimétrica y es leptocúrtica, lo cual nos va a servir precisamente. Bueno, la teoría dice... Sí, ¿Puedo ver la diapositiva anterior un segundo? claro que sí, Eli, voy para allá. Ahí está. Listo, gracias. De nada. Bueno, la teoría dice que si solo mezclas dos normales, la expresión básicamente se ve así, y entonces tengo 4 parámetros. Mu de la primera, mu de la segunda, varianza de la primera, varianza de la segunda. Y aparece un quinto parámetro que es el valor de ponderación. Así que la mezcla normal más sencilla es con 2 normales y tiene 5 parámetros.
Básicamente en la teoría de la distribución, cuando tengo 3 ya son muchos. Entonces imagínense tener 5, es demasiado, ¿no? Entonces el ajuste que debe generar debe ser muy bueno. Con esta expresión, lo que se hace, por ejemplo, es el cuantil. Ahí la expresión de cómo se obtiene el cuantil, pues no se puede despejar, entonces se hace por métodos numéricos para encontrar el valor del bar, ¿no? Bien, esa es la idea de la mezcla de normales. Si contamos cuántos parámetros tiene la mezcla de normalidad, bueno, pues básicamente, si yo tengo n normales, como cada normal tiene sigma y mu como parámetros, pues tiene 2 por n parámetros para esas n normales que quiero mezclar. Pero como también hay ponderadores, pues necesito n menos 1 ponderadores para cada una de ellas al sumarlas. Así que el total de parámetros son 3 por n menos 1. Lo cual pues es bastante. Ya veíamos el caso más sencillo, que es cuando n es 2, pues da 5 parámetros. Bien, por eso también hay que agregar criterios de parsimonia. Esos criterios de parsimonia son el AIC, el VIC, el SIC, que seguramente han escuchado, ¿no? El criterio Akaike, el criterio bayesiano, que lo que hacen es penalizar a la función de optimización, que es la verosimilitud. Si la verosimilitud no mejora en función de un esperado de error, entonces el criterio se reduce y eso significa que no es tan buena idea incorporar tantos parámetros. Bien, algo que también es complicado en esta técnica es usar máxima verosimilitud. No se puede usar máxima verosimilitud clásica, se usa un algoritmo que se llama esperanza maximización, que consta de 2 etapas. Una etapa que precisamente calcula las esperanzas, las iguala a lo observado, y ya que hizo esa igualación en los maximizando, y ya que se maximizó otra vez, se vuelve a la etapa de esperanza, se vuelve a igualar y se vuelve a maximizar, y así sucesivamente. Así que por efectos de estimación no es nada simple. Más o menos por momentos puede ser sencillo, menos porque se necesitan 4 momentos y se usan los momentos bueno, centrales ahí para hacer el cálculo, y los no centrales para poder entender. Así que hacemos la expresión de esos momentos y de ahí tratamos de igualar los parámetros y dar esas expresiones. Esa es una técnica, no está mal. Obviamente son muchas expresiones, es algo talachudo, así que, bueno, sencillo no es. Y precisamente por eso necesitamos esos criterios de parsimonia, porque como va a ser muy elaborado esto, si no mejora, pues ¿para qué le seguimos con esto, no? Siempre la respuesta en el modelaje es que el mejor modelo es el más sencillo. Bueno, así que estas serían ideas paramétricas, ¿no? Usar la T, usar la log normal, usar la mezcla de normales. También hay mezcla de T's, obviamente es mucho más compleja. Esta no la tengo en la presentación. Se pueden usar las distribuciones clásicas, la gamma, la Pareto, la Weibull, beta, inversas, se pueden usar todas esas. Bueno, un uso que hemos estado comentando, que es muy común para estimar el VAR, es usar la historia. Esto es muy práctico. Tengo una base de datos, puedo usar esa base de datos para estimar el VAR. La idea detrás del VAR histórico es que se usa la distribución empírica. Eso hace que esta técnica sea no paramétrica, porque no se asume una distribución. Simplemente es la información como está. Es una distribución empírica y a través de esa distribución empírica se calcula el cuantil. Básicamente hay 3 posibilidades: que tenga datos observados,
Sí, dime, David. Profe, perdón que lo moleste. Me dice un compañero que si lo deja pasar, porfa. Un compañero, espérame, vamos a ver. Ok. Vamos a ver aquí. De acá. Ah, ya lo vi. ¿Sí? Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay tres posibilidades. Usar los datos tal cual, que eso genera la distribución empírica y básicamente es contar los datos, ¿no? Y ya, ¿no? Es una definición clásica de probabilidad, ¿no? Casos observados entre casos totales. Puede ser que los datos estén agrupados por intervalos, ¿no? Que generalmente con eso se construyen los histogramas y con esos histogramas pues te dicen, oye, a ver, estima el VAR. Ah, bueno, pues en ese caso la técnica es igual, nada más pues usa ese criterio de intervalo y se puede hacer una combinación de tomar esos intervalos, unirlos con líneas rectas para generar una interpolación que técnicamente se llama la ojiva y se ve así, ¿no? Esto es como lo clásico de la estadística, lo hacer. Bueno, se suele usar una interpolación para calcular el VAR. ¿Cuál es la idea aquí? Va a ocurrir que como es una distribución empírica, el efecto es que no va a haber la probabilidad exacta que yo quiero para el VAR. Así que me voy a tener que ir al siguiente, ¿no? Bueno, ¿por qué no interpolar entre esos dos valores donde se encontraría la probabilidad? Esos conceptos se llaman, pues tienen varios nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí ese se llama cuantil más cercano, que básicamente es tomar el valor que acumula, el primero que acumula la probabilidad que estoy buscando, que ese es el concepto del VAR. ¿Cómo encuentro ese cuantil? Ah, bueno, pues se hace el función de distribución, que básicamente esa función de distribución es una probabilidad de este tipo, y de ahí se despeja y se obtendría, pues es el késimo dato, ¿no? Eso es lo que dice esa expresión, se conoce como el cuantil más cercano. Bueno, y si interpolamos, ¿no? Porque ese se pasa de probabilidad, ¿no? Si yo lo quiero al 95, a lo mejor ese genera el 96 de probabilidad. Bueno, ¿qué tal si interpolamos entre el que le precede y este? Ah, bueno, esa técnica se llama cuantil interpolado o de rango más cercano interpolado. Y básicamente se toma el cuantil que encontramos con el que le precede. Aquí la técnica para hacer el que precede, en lugar de redondear para arriba, redondeamos para abajo. Pero es la misma idea y, y se puede usar tanto para datos individuales como para datos que estén agrupados. Gráficamente, lo que estoy viendo es un concepto que en la estadística se conoce como cuantil semi-incluyente o semi-excluyente, porque lo que estamos construyendo es una distribución que se asume viene desde el menos infinito hasta los datos observados. Esa sería como la idea técnica de lo que hace este. Así que algunos estadísticos dijeron, oye, ¿por qué no lo hacemos totalmente excluyente? ¿Qué significa eso? Que vaya de menos infinito a infinito y que interpolemos. Ah, bueno, si vas a hacer eso, el conteo de frecuencias ya no es sobre n, es sobre n más 1. Eso es porque contamos los intervalos, incluyendo el menos infinito y el infinito, pues tenemos n más 1 intervalos. Por eso la base de probabilidad es sobre n más 1. Eso se llama cuantil excluyente y esta, por ejemplo, esta es la fórmula que tiene el Excel
Si usan en el Excel el percentil excluyente, este cálculo es lo que va a hacer el Excel. Y bueno, pues ahí están las expresiones, es una expresión de interpolación lineal. Y pues a otros estadísticos dijeron, oye, pues, ¿por qué no lo hacemos solo incluyente? Incluyente es que solo se consideran los datos observados. Se asume que el mínimo es el primer dato y el máximo es el último dato. Si lo hacemos así, los intervalos son n-1, así que la base es sobre n-1. Y ese se conoce como cuantil incluyente. Hay otros cuantiles, la verdad la teoría de los cuantiles es muy amplia, ya lo veíamos con el concepto de la función cuantil. Muchas funciones pueden cumplir con la definición de cuantil, entonces hay pues, el cuantil inferior, el superior, cuando se interpolan incluyente, excluyente, semi-incluyente, semi-excluyente. La verdad hay muchísimas, ¿no? ¿Cuál hay que usar? La verdad depende de varias cosas. Cuando estamos hablando de pérdidas que pueden irse negativas o positivas, pues hace sentido que se pueda ir hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Y ahí la lógica nos diría que hay que usar un cuantil excluyente. Pero hay otros escenarios donde no pasa así que habría que cambiarlo, tal vez un semi-incluyente o un incluyente pudiera funcionar. ¿Vale? Eso es parte de lo que se hace en la estimación del VAR histórico. El VAR histórico da la idea de crear algo que se llama también simulación histórica, que se parece, pero no es exactamente lo mismo. Y la idea de la simulación histórica es tomar los datos de la historia y elegirlos al azar. Ese es el efecto de la simulación. Y con esos datos elegidos estimar el VAR. Así que pues eso lo hace interesante porque aparte de hacer esa elección, pues hacemos una construcción, ¿no? Ah, bueno, mi portafolio tiene estas características y voy como afecta con datos históricos, ¿no? Entonces genero esa simulación. Los pasos de la simulación histórica permiten calcular el VAR por diferentes periodos. Generalmente si tengo datos diarios y pues uso la expresión que tenía anterior, es el VAR histórico, el VAR que voy a obtener es VAR de un día. Oye, si lo quisiera de 10 días, pues ahí se va a complicar. Entonces, pues mejor usa una simulación histórica y esa sí la puedes hacer por 10 días. Lo que haces es muestrear 10 días. ¿Cuál es la técnica? Tiene pasos muy sencillos. Eliges la distribución empírica, ya sea diaria, mensual, dependiendo del periodo que quieras hacer. Y con esto, pues lo que haces es seleccionar estos datos, es decir, generar aleatoriamente esos datos con la distribución empírica. Y ya que tienes esa muestra, calculas la pérdida o la ganancia que generarían esos datos simulados y con esto voy a calcular el VAR. Nada más que esto, pues obviamente es un solo estimador. Para que tenga una muestra robusta hay que hacerlo varias veces. El tamaño de K, pues eso es a criterio, ¿no? 1000, pueden ser 1000, 2000 datos. Obviamente si no tengo tantos datos, ahí voy a generar un problema de sesgo. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y esta es pues una técnica, la verdad, bastante simple, sencilla, práctica, para encontrar el estimado del VAR. Hay variantes en estas ideas de simulación, así que digamos que son técnicas de simulación discreta y hay dos técnicas básicas para hacer la simulación o el escenario de simulación. Una es que si yo voy a simular 10 días, pues, o H días, tomo esos H días de forma independiente. Esa es una técnica y básicamente la idea de crear esa técnica contrasta con una que se llama crear días consecutivos. Es decir, que si yo quiero calcular el VAR de 10 días, pues entonces
cuando genero un dato, son consecutivos. Esa se conoce como la técnica de traslape o superpuesta. ¿Por qué se llama de traslape o superpuesta? Porque lo voy a poner con una línea de tiempo, ¿no? Si yo tengo estos datos históricos, ¿no? Aquí estaría el dato 1, 2, etcétera. Entonces mi técnica toma y toma y por ejemplo con esos calculo el VAR de 3 días. Si uso la técnica de traslape, lo que va a hacer es este dato y toma los 3 datos siguientes y ese sería la simulación de 3 días. Bueno, si genero otra simulación, pues va a generar y a lo mejor ¿no? Pero aquí lo que puede pasar es que diga, es este dato y toma los siguientes 3 días, por eso se llama de traslape. Porque puede ocurrir que los datos en la simulación queden traslapados. ¿No? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre una técnica y otra. Si me preguntan a mí cuál hay que usar, depende de varias cosas. La cuestión interesante del traslape es que usa situaciones de conglomerados observadas, así que eso lo hace relevante. En cambio, la de días independientes rompe esos conglomerados y bueno, pues eso a lo mejor no funciona tan bien en ciertas situaciones. Así que, bueno, pues esas serían las dos técnicas. El mar tiene un principio de escalamiento. Cuando usamos la técnica de la simulación discreta, ahí el escalamiento no se usa, pero hay algunas técnicas que me pueden apoyar para entender cómo puedo usar el escalamiento. Y esa idea viene de un concepto de la estadística, de unas distribuciones que se llaman estables. Así que en el mar normal sí podemos usar esa regla de escalamiento si hay independencia, y básicamente, para ponerlo en el clásico de los 10 días, ¿por qué 10 días? Porque eso es lo que pide la regulación bancaria pide el VAR de 10 días. Bueno, el VAR de 10 días, pues, ¿cómo se estima? Usando información de un día y multiplicándolo por raíz de 10. ¿Por qué uso información de un día? Pues porque es lo más común y tengo mucha información. En cambio, si yo uso información de 10 días, pues obviamente el tamaño de muestra se reduce 10 veces, ¿no? Si tenía 1000 datos, si yo estimo el VAR de 10 días usando esos 1000 datos con 10 días, lo que va a hacer es que voy a tener solo 100 datos, ¿no? Entonces, digamos que ese es un principio de robustez. Si se cumple, ¿no? Lo de idénticamente distribuido, hay independencia, hay normalidad, bueno, pues lo puedo hacer. Pero si es otra distribución, bueno, pues si es otra distribución, hay que ver si la regla puede funcionar o no. Y entonces hay un concepto en la estadística, en la probabilidad, que se conocen como las distribuciones estables o oxi-estables. Y básicamente dicen que una suma de variables aleatorias tiene una distribución como esa variable que está sumando por un factor y un exponente, que ese se llama el exponente de estabilidad. El caso común conocido de la normal es que ese exponente en la normal vale 2. Eso lo sabemos de la distribución normal. Por ejemplo, la Cauchy, que se parece a la normal, pero no tiene media y no tiene varianza y no tiene ningún otro momento. El exponente estable es 1, entonces la Cauchy también cumple con esa. La distribución de Levy, que es muy importante también en los procesos estocásticos, su exponente de estabilidad es 1 medio. Y bueno, pues estas distribuciones que son estables permiten usar factores de escala. Bueno, ¿cómo sé yo si mis datos tienen este comportamiento estable? Bueno, pues ahí viene el truco. El truco es que de estas expresiones, si aplicamos logaritmos y despejamos,
me genera esta expresión y me dice, mira, tu exponente se ve así. Es decir, puedo usar esta expresión para calcular el tamaño del exponente y usar eso para hacer la regla de escalamiento. Y pues digamos que ahí está la magia de esta parte de la teoría. Lo vamos a hacer, pues ahora que empecemos a hacer las prácticas, por ahí les voy a dejar una práctica para que ustedes la hagan y de ahí ya después nosotros la vamos a revisar y veremos cómo hacer esta estimación del exponente de estabilidad. Y bueno, pues con eso podemos hacer el cálculo de la extrapolación del VAR a diferentes periodos. Bueno, en cuestiones de escalamiento y de estas cuestiones, lo vamos a ir platicando. Entonces, bueno, pues ahí me voy a quedar. Básicamente eso es lo que quería que viéramos el día de hoy. Y lo que vamos a hacer después de esto es aplicarlo, ¿no? Así es que les dejaré esa práctica y después la revisaremos, ¿no? Muy bien. Pues listo, esa era la clase para hoy y la siguiente semana, pues estoy viendo cómo vamos en la parte conceptual del proceso de administrar el riesgo y lo que quería ya era abrir el tema de crédito en la parte técnica. Por ahí hemos visto algunos conceptos, pero bueno, lo veo cómo vamos y básicamente eso es lo que vamos a tener en la clase que viene, hablar de esos conceptos y pues seguir con el riesgo de mercado. Ahorita lo del VAR ya lo avanzamos bastante, entonces vamos a seguir avanzando con otras ideas de riesgo de mercado. ¿Vale? Very good, pues a disfrutar el fin de semana. Dime, Carol. El examen, sí, porque precisamente van a usar lo que vimos hoy. Por eso. Entonces se abre a las 8 y está mañana también disponible. ¿No? ¿De qué? Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, Diego. Perfecto, profe. Cuídese mucho. Igual, gracias. Bye bye. Bye, Hasta luego, bye, profe. bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Valeria y Carol, ¿por qué traen el mismo fondo? ¿Son hermanas gemelas? ¿Qué pasa? Ay, sí. Le dije, hay que poner el mismo fondo. Y me dijo, va. Va. Ya. Muy bien. Está bien. Está bien. Ya se ve que se llevan bien. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. Al inicio de la llamada le preguntaron, y es que era una duda que yo también tenía, pero no Ok. alcancé a escuchar bien. Ajá. La parte de que el 10% era la pérdida esperada. Entonces usted mencionó algo así como que es, es lo que ya se tiene como parte de la operación, o sea, ya como que ya sucedió. Ok. O ahí no entendí. Sí, mira, la idea es que la empresa ya tiene el dinero de la pérdida esperada, ¿no? O sea, eso ya es costo. Y lo Ajá. que hace es que si las pérdidas superan ese costo, todavía tiene un 10% para contener las pérdidas. Esa es la reserva. Y pues básicamente a ver, hay que ver si eso es suficiente o no. Ok. Ujú. Sí, mejor, Eli, ¿se entendió mejor? Sí, sí. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué?
Buen fin de semana, profe. Nos vemos. Nos vemos, Shirel, que descanses.